No, Leo, se enfría arroz. Pues Sí, nada, estupendamente, tío. Una tarde de domingo de la nueva normalidad. Se llama así, ¿no? sí, bueno, yo te digo una cosa. Para mí la nueva normalidad es la antigua normalidad, igual de mierda. La nueva normalidad es la antigua gilipollez. Exactamente. Pero bueno, así ya hace un poquito de calor, ¿eh? Va haciéndola, va haciéndola. Va haciéndola. Ahí en Madrid estáis fresquitos, ¿no? Aquí en Madrid estamos fresquitos, sí. Yo esta Mm. noche tengo que dormir tapado con el nórdico, que tú sabes que se llama Johan, es rubio y mide 1,90. Johann Sebastián Mastropiero. Correcto. Y bueno, antes de empezar, que llevamos toda la semana, estoy yo hablando por teléfono de muchas cosas que nos entusiasman sobre las novedades que están saliendo, sobre estas posibles apariciones en futuras películas de DC. Quiero decir a todas las personas que están viendo que dentro de muy prontito en mi canal de YouTube, que se llama igual El Tribunal del Google, va a haber unas novedades muy importantes. Eh, que esta semana hemos estado trabajando en ella y que me hace especial ilusión compartirla cuando se pueda, que será bastante pronto. Dicho esto, Carlos, yo creo que lo primero que tenemos que decir es ese rumor en el que dicen que Michael Keaton podría volver como Batman al universo cinematográfico de DC. ¿Qué te parece esa noticia? Hombre, me parece cojonudo. No por el hecho de que Michael Keaton vuelva en sí mismo, que yo nunca he sido gran fan del Batman de Tim Burton, ni tampoco he visto a Michael Keaton como, como especialmente uno de, nunca ha sido uno de mis Batman favoritos, ni siquiera, ni como Bruce Wayne, ¿no? De hecho, las películas de Tim Burton, la que me gusta es la segunda y me gusta especialmente por Catwoman y por el Pingüino, ¿no? Que son los dos personajes que en los que sí me parece que hubo un avance con respecto a las versiones de los personajes que existían. Pero sí me parece memorable y maravilloso por lo que todo eso implica, ¿no? Que es por el crear el multiverso de C frente al universo Marvel. ¿No? Porque lo que para mí siempre diferenció DC de Marvel fue la existencia de ese multiverso donde todo tenía sentido, donde todo tenía su lugar y donde te podías encontrar versiones canónicas, pero distintas de los personajes. Y todo era canónico porque todo pertenecía a una misma unidad que era el multiverso. En contra de Marvel, que aunque después ya Marvel sacó en los 70, sacó una colección What If, los What If, los que Easy, ¿no? De que eran versiones donde se establecían puntos de John Bars y se hacían versiones distintas. Y que después con los años eso intentó darle un sentido de multiverso, pero en realidad no era recibido por los aficionados como tal, sino que se recibía como que, sencillamente que hubiese pasado si era una idea que había por ahí y se plasmaba. Pero en el universo de C, los mundos paralelos se desarrollaban y acababan teniendo coherencia e incluso para algunos fans eran mucho más interesantes los mundos alternativos, los llamados mundos alternativos, que el mundo oficial, por así decirlo. Entonces, se puede decir, y digo, se puede decir, y muy entre comillas porque todavía no hemos visto nada, ¿no? Pero sí sobre el papel, parece que DC por fin ha encontrado un patrón desde el cual partir a crear un universo mucho más consistente, que es lo que ha Claro. intentado años al ritmo que lo hacía Marvel y no lo encontraba, ¿no? Claro, es que tú fíjate que el gran problema de las películas es la necesidad de rebotear, digámoslo así, los personajes cada 6 años más o menos, porque uh, en las colecciones de cómics, cuando un dibujante dejaba de trabajar en una colección, llegaba otro y le daba su estilo, podía ser incluso un estilo muy diferente, pero los personajes seguían siendo los mismos, no había, Mm. no implicaba un cambio en necesario en lo que se está, en el contenido. Era exclusivamente el cambio era en la factura de la gente que lo hacía. Pero en el mundo del cine tú sí estás obligado a cambiar, porque los personajes, porque los actores envejecen, los actores se hacen mayores y independientemente se pueden cansar, pueden querer acercarse a otros trabajos, pueden tener unas inquietudes completamente externas a los intereses
del creador, de los propietarios de la franquicia, etcétera, etcétera. En los cómics solamente tú lo único que necesitabas era encontrar creadores que quisiesen trabajar con esos personajes, que por ahora no ha habido nadie que no haya querido trabajar en esos cómics siendo dibujante de cómics. Pero en el cine tú sí te encuentras la obligación de tener que remodelar el universo superheroico cada cierto tiempo, porque si no te quedas sin actores, ¿no? Claro. Entonces, por ahora Marvel lo que había hecho es continuar una linealidad en la trayectoria biográfica de los personajes, y ahora en los últimos tiempos, aunque da la sensación de que han querido restablecer esa renovación, cambiando a los actores, pero yendo mucho más allá, pero no haciendo que sea un cambio meramente cosmético, en el sentido de cambio al actor que hace de Capitán América por otro actor que va a hacer del mismo Capitán América, sino Claro. que lo cambio todo. Mantengo el nombre, pero cambio todo. Eso se hizo en los cómics con Sam Wilson y con Steve Rogers, o con Steve Rogers y Sam Wilson. Pero entonces Marvel da la impresión de querer tirar por ahí, de que si los actores ya han querido dejar de ejercer esos roles, encontrar otros actores que asuman la identidad del personaje sin sin retomar esa identidad secreta, o no tan secreta en el cine, o la doble identidad que esos personajes tenían. Mientras que DC creo que lo ha hecho muy inteligentemente en ese sentido. Durante un cierto tiempo ha estado perdida precisamente por eso, porque ha ido copiando Marvel. Y todo el mundo recuerda que el Superman de Chris Reeves está ahí, de Christopher Reeves está ahí. Y el Batman de Tim Burton, o sea, son versiones de los personajes que han formado parte de la tradición cinematográfica de los personajes de DC y que tú no puedes obviar. Claro. Aunque después hayan llegado otras versiones de esos mismos personajes. No las puedes hacer como que nunca hayan existido porque el aficionado las recuerda y le tiene cariño en función de cómo se haya vinculado con ellas. Entonces no puede. Marvel no las tiene porque Marvel ha llegado mucho más tarde al mundo del cine, pero tú no puedes decirle al aficionado que el Batman de Tim Burton o el Batman de Christopher Reeve o el Superman de Christopher Reeve nunca ha existido. Tú tienes que asumirlo, tú tienes que asumir que Christopher Reeve ha sido Superman, que Michael Keaton ha sido Batman, que Michelle Pfeiffer ha sido Catwoman y todo Etcétera. eso, ¿no? Claro. Etcétera, etcétera. Entonces, esa idea de retomar el concepto de multiverso, todo parece ser que efectivamente va a ser por ahí por donde va a tirar, pero Hay que verlo todavía. sigamos manteniendo la duda. Pero si es verdad que van a ir por ahí, a mí me parece el gran acierto de DC, porque además eso te permite esos crossovers y esos cruces entre los propios personajes. Y además, no, y que además, por ejemplo, en el caso de Michael Keaton, esto, bueno, también se rumore, es una opinión, lo que yo tengo, no es información, ¿no? Pero dice, bueno, si metemos ahora a Michael Keaton ya de mayor, ¿será posible que eso abra la puerta a un Batman Beyond? Claro, es decir, no solamente un Mamabellón, sino a un Tierra 2, ¿no? Donde explorar conceptos como la Sociedad de la Justicia, donde explorar a la hija de Batman, Elena Wayne, la cazadora, donde poder explorar aunque después en nuestro universo la cazadora es otro personaje, pero en Tierra 2 sí era la hija de Bruce Wayne. Entonces, eso es abrir el panorama a poder hacer infinidad de cosas. Se puede hacer desde el famoso, el Kingdom Come, se puede hacer hasta una versión de Kingdom Come, se puede hacer lo que quiera, incluso Lo que quiera. se puede crear los propios eventos cinematográficos. O sea, ya no hay por qué recurrir necesariamente al mundo del cómic, se puede tirar del propio universo cinematográfico y televisivo, que no olvidemos el gran peso que tiene el universo DC en televisión, ¿no? Decía Andrés Muschietti, que es el director que va a hacer la película de Flash, que estará basada en Flashpoint, pero que no será el Flashpoint que conocemos del cómic. Y yo creo que han dicho, bueno, ya que Flash va a viajar en el tiempo, va a crear nuevas realidades, aprovechémoslo
para hacer nuestro propio Flashpoint, ¿no? Yo lo veo un poco así, que Yo aprovecharán creo, cosas. yo estuvimos hablando el otro día de esto, ¿no? Yo creo que lo que se va a hacer es más tomar por el Flash de dos mundos, aunque se llama Flashpoint porque es un nombre muy atractivo y que Mm, tiene mucho ancho, pero yo creo que se va a tirar por el Flash de dos mundos, que fue el primer cómic de DC de principios de los 60, donde el personaje de la Silver Age se encuentra con el Flash de la Golden Age. O sea, dos entidades de Flash distintos. El Flash Barry Allen, el que conocemos todos, y Jay Garrick, el Flash de los años 40, el que llevaba el casco tipo Mercurio, ¿no? En su cabeza, el que no llevaba máscara, sino que llevaba un casco al lado. Entonces, en aquel TVO se encuentran los dos flashes, y eso es el punto de partida del concepto de multiverso. El siguiente encuentro entre personajes de la Silver Age y de la Golden Age fue la crisis, las famosas crisis en Tierra 2, mm. en el que los personajes de la Liga de la Justicia se encuentran con el que fue el equivalente de la Liga de la Justicia en los años 40, que fue la Sociedad de la Justicia. Entonces se tiene la Tierra 1, que es la Tierra de la Silver Age, la Tierra de los años 60, y después la Tierra 2, que es la que yo nunca entendí esto, porque los personajes que viven en Tierra 2 puede ser Tierra 2 para los personajes de Tierra 1, pero para ellos mismos, oye, esta es mi tierra, esta es la buena, esta es Claro, la... no la puedo llamar la 2 si ¿Por es la qué que coño, conozco. yo mismo la tengo que llamar Tierra 2? No tiene mucho sentido, ¿no? Y de hecho, ahora que lo pienso, no sé si alguna vez en los propios tebeos esos personajes llamaron a su planeta Tierra 2 o lo llamaron la Tierra y, en fin, bueno, ya es un poco lioso. Y, y lo que digo es que creo que estaría muy bien que lo hiciesen así, ¿no? Que estableciesen a Flash como el punto, como la vorágine del concepto de multiverso. Sí, y bueno, además ahora los que somos fan de Batman estamos de enhorabuena porque el año que viene tendremos bueno, el Batman de la Liga de la Justicia versión Zack Snyder, tendremos el Batman de Robert Pattinson y si finalmente se confirma el regreso de Michael Keaton como Batman, vamos a tener tres Batman en el mismo año prácticamente, cosa que yo, hombre, pues celebro especialmente. Decían por aquí si el Batman de Robert Pattinson estaba basado en algún cómic y bueno, todavía no se sabe prácticamente nada del argumento, pero dicen que bueno, se ha basado un poco en el largo Halloween. Yo creo que como muchas de las películas habrán cogido un poquito de aquí y de allí, ¿no? Y Sí, las películas retoman ideas, al final acaban siendo especie de puzzles de con ideas cogidas de aquí, de allí y tal, y se va creando el propio guión de la película, incluyendo esos detalles, porque además también es la manera de halagar un poco al fan clásico claro, del cómic, al que sube ahí, ¿no? Que se vea, que le estén diciendo, oye, que hemos pensado en ti, que hemos metido este detalle. Pero yo no creo que ese tenga que ser necesariamente lo importante, por lo que hemos hablado mil veces, ¿no? Es una película, tiene su propia razón de ser, tiene su propia existencia, y de lo que se trata es que sea coherente en sí misma, ¿no? No de que sea, porque es imposible trasvasar toda la historia de un universo que nace en el año 38 hasta el presente, de cómo puede pues sí, resumir todo. Bueno, eso es imposible. Entonces, la gran baza que le queda a DC es sencillamente crear historias con peso, con solidez y que eso tenga coherencia y acabe entusiasmando al fan que hoy llega, como los TVs encandilaron a los fans de otra época, ¿no? A mí me parece que ese es el verdadero objetivo de DC. Por otra parte, hombre, ideas ahí como el largo Halloween de mi amigo Jeff Loeb, o el Hash también de Jeff y de Jin Lee, pues me parece que son... A mí, por ejemplo, Hash me parece que es la Biblia de Batman, ¿no? Es decir, ahí todo, cualquier persona que quiera conocer qué es Batman y cuál es la mitología que rodea al personaje, lo que constituye la Biblia de un personaje, creo que lo que debe acercarse primero es precisamente a eso, esa Hash. Y, pero vamos, Jeff hizo un montón de cosas que han quedado con el personaje y también es cierto, pues eso, ¿no? Que si están ahí, pues también sería tontería no utilizarlas. mm.
Y tú, si dependiera un poco de ti o tu deseo, por ejemplo, volviendo al tema de Michael Keaton, ¿qué papel te gustaría que desempeñara, ¿no? En este universo? Si es que va a ser un papel, si es que va a ser un cameo, si es que va a ser algo más. Eh, que decían por ahí un poco que iba a ser un poco el Nick Furia, ¿no? De este nuevo multiverso de C. No sé, ¿tú cómo lo ves o cómo te gustaría verlo? Hola, Pues, hola, te, hola. Oye, te oigo, pero se queda... Hola, se ha quedado hola, pillado. ¿Ahora me oyes? te oigo, pero se ha quedado la imagen congelada. Bueno, pues Que con, espérate. que con los calores que hace, lo mismo. Sí, ha salido porque es que esto, bueno, ya sabéis, también cosas de los calores, las redes se funden, pero la adaptación animada de Hash no creen que fue mala. Yo todavía no la he visto, la verdad, porque yo algunas pelis de animación, algunas me gustan mucho y otras, cuando veo el tráiler, digo, uff, me da un poquito de pereza. Así que cuando la vea te lo diré. La que sí vi hace muy poquito de segunda fue, digo, por segunda vez, Batman Año 1, que a mí no me disgustó. La verdad, el cómic me gusta más, pero la peli de animación considero que está bastante bien. Le voy a mandar a Carlos otra vez esto, a ver si... Ah, aquí está. A ver, añadir. Vamos a ver si puede conectarse de nuevo, que estábamos ahí, se ha quedado esto en un cliffhanger. Vale, Ahora. perfecto. No sé qué ha pasado. Parecía que ya había terminado No, la... no, que va, si No, me tenemos... salía, no me sabía que me salía, ¿no? Eso era lo raro. Que nada, que te decía, retomando, ¿no? ¿Qué papel ves tú o te gustaría que desempeñara Michael Keaton como, como el Batman veterano en este nuevo universo DC que parece que arranca en breve? Pues a mí me gustaría mucho que el Batman de... Bueno, me gustaría. Me gustaba el concepto del Bruce Wayne de Tierra 2 y me gustaría muchísimo poder ver a Michael Keaton haciendo de comisario de policía, sustituyendo al comisario Gordon, Gordon. porque eso era lo que hizo el Batman el primer Batman, el Batman de Bob Kane acaba convirtiéndose con el tratamiento de otros autores en el sustituto en el sustituto de Gordon. Se casa con Selina Kyle, tiene una hija, que te digo que era Elena, y, y, dado que ya él se encuentra mayor y que ya no puede ir por esos tejados pegando botes, y aunque también el Batman de Tim Burton tampoco daba mucho bote, el pobrecito mío, parecía más Robocop que otra cosa. Y ya dado que su edad le impedía, entonces lo que sí hace es aprovechar su dinero, su influencia política y todo eso, y se mete a comisar. Y por otro lado, aprovechando su amistad, la amistad de Batman, le dice a Gordon quien le declara quién es. Se queda, no es público, pero se queda en una pequeña, su identidad se queda en una pequeña camarilla de gente con la que confía y acaba siendo el comisario, sustituye a Gordon cuando este muere. Y, con el tiempo es su hija Elena la que acaba asumiendo el papel del el Batman de ese mundo. No toma la identidad de Batman, sino que tiene la suya propia porque se reivindica a ella como un ser independiente, Uh -huh. que es cazadora. Y te estoy hablando de eso, fue a mediados de los años 70, es decir, cuando hoy hablamos de superheroínas empoderadas y todo eso, es decir, te estoy hablando de hace Ya llovió. ya ha llovido, de hace ya pues 45 años, ¿no? Sí, sí, es interesante. La verdad es que sí, también se hablaba de la posibilidad de que apareciera Thomas Wayne como Batman. Entonces, bueno, ahora en estos días está saliendo como alguna noticia, digamos, oficial, y de ahí se están lanzando un montón de ideas que yo ya, sinceramente, no sé cuáles son las de verdad, cuáles son las de mentira, no lo sé, ¿no? Pero qué posibilidad también habría, ¿no? De ver a Thomas Wayne como Batman. Hombre, Thomas Wayne nunca fue Batman. Thomas Wayne, lo que sí hizo Thomas Wayne fue ponerse un disfraz de Batman antes que existiese Batman, porque en una fiesta de disfraces que dio en su mansión y tal, cuando bueno, pues todavía Batman no existía, ¿no?
De hecho, yo dibujé esa escena precisamente, tuve la ocasión de dibujarla en Superman y Batman con Jeff Loeb precisamente. Entonces, lo que ocurre en estas situaciones es que ya se dispara la imaginación, entonces ya habla. Para empezar, no sabemos qué va a pasar, o estamos especulando, ¿no? No tenemos ni idea, ¿no? Pero, y claro, es decir, intentar hacer pasar deseos o pensamientos o lo que nos gustaría con los personajes, quererlo hacer pasar como una noticia, pues no deja de ser algo, a no ser de que ese rumor o dejemos un rumor incluso, venga directamente de las oficinas de DC o incluso si quieres de algún autor, de algún director o incluso algún actor si quieres, pero mientras que eso no venga con un aval mínimo detrás que dé cierta verosimilitud a lo que se cuenta, difícilmente podemos dar eso como válido. Hasta ahora yo personalmente pienso que nos estamos moviendo en un territorio de hipótesis, ¿no? Lo que nos gusta, más lo que nos gustaría que pasase. Pero es divertido. Claro, hombre, claro que es divertido, claro, es que esto forma parte, o sea, el fanfiction, o sea, lo que siempre ha hecho el superhéroe, de hecho los TVs de superhéroes en sí mismos no son sino fanfiction hecha realidad, porque cuando, de hecho se nota mucho cuando un autor de superhéroes, los últimos años hay muchos, ¿no? Cuando un autor de superhéroes nunca ha sido aficionado a los superhéroes y trabaja superhéroes, ¿no? Se nota que no está haciendo fanfiction. Sin embargo, sí se nota cuando un autor ha sido antes aficionado al género y tiene la ocasión de trabajar, vierte ahí todo lo que en otro tiempo ha especulado, le ha dado vueltas, y aunque no sea de una manera oficial, quiero decir, aunque no esté contando lo que él pensaba o lo que ella pensaba sobre el personaje, sí lo que hace es involucrarse con un componente añadido a esa colección y a ese trabajo, ¿no? Entonces, no deja de ser fanfiction lo que hace un dibujante de cómic. Yo sigo teniendo esa sensación cuando trabajo con los superhéroes. Tengo la idea de que soy yo el aficionado que fui y que compraba los tebeos en mi pueblo y que estoy inventándome mis historias. Estoy trabajando en historias que fueron creadas por los autores que crearon a los personajes, pero que a partir de ellos ya todo lo que ha venido después ha sido una especulación con los personajes. Está bien. La verdad, creo que DC ahora, que llevamos cuyando por ahí ya un tiempecillo diciendo, bueno, ya que Marvel nos ha dado repaso que nos ha dado en cuanto a definición de lo que quieren, estrategia y tal, que ahora puede ser el momento de, tú sabes que en el fútbol se dice siempre, bueno, el Madrid y el Barça son como vasos comunicantes, ¿no? Cuando uno va bien, el otro le va mal, ¿no? ¿Crees que puede ser así? Bueno, o que a los dos les vaya bien, que tampoco hace falta que le vaya mal a ojalá le vaya bien a los dos. Sí, sí. O sea, a mí me conviene, cuanto mejor le vaya a los dos, claro, mejor. Claro, sí. Pero, hombre, yo lo que pienso es que creo que es el momento en el que DC tiene que... yo creo que el gran problema que ha tenido DC en todo este tiempo es que ha hecho películas. Mejores, unas mejores, otras peores, otras regular. Pero Marvel lo que ha hecho ha sido reinventar a Marvel en el cine. O sea, Marvel ha hecho un trabajo muy sólido en ese sentido. No ha trabajado en películas en sí mismo, sino ha trabajado en la construcción del universo Marvel en el cine. Y esa escena postcrédito que aparentemente podía pasar como anécdota, eso ha servido lo que no podemos imaginarnos, ¿no? Eso ha sido vital en la construcción de su universo, porque te presentaba un personaje desconocido, porque por muy conocido que pueda ser Thor para muchos, aficionados, recuerdo un programa de radio por una presentadora de primera línea en España hace ya unos años, cuando se habló de Los Vengadores, no, bueno, eso fue antes, cuando se habló de lanzar la película y dijo ella, pero ¿cómo va a haber una película ¿cómo va a ser Thor un superhéroe si es un dios? Esta señora, que no voy a decir el nombre, pero que sigue trabajando en Onda Cero por las tardes, y es gallega y vive en Barcelona, pues no conocía de nada al personaje.
Y el crítico de cómic le dijo, oye, Julia, Otero, es un personaje de Marvel. Sí, pero sí es un dios. Sí, es un dios, pero es un personaje ficticio. Es un personaje ficticio que Marvel ha podido, porque es un personaje ficticio, lo creó en los años 60 y ella le explotaba la cabeza porque no entendía, bueno, esta mujer es representante de muchísima gente que no tenía ni idea de que esos No, personajes existían en un universo superheroico. Y esas escenas post-créditos que funcionaron como un dominó, en donde cada ficha empujaba a la siguiente, sí, acabaron por hacer conocer, por dar a conocer a esos personajes uno tras otro, con lo cual se fue creando ese así es. universo fusionado, ¿no? Mientras que DC, pues, a mí la presentación de la Liga de la Justicia me dejó completamente frío. Desde la mayoría de gente no ha oído hablar de Cyborg en su vida. Ni, y si quieres, bueno, de Aquaman porque tuvo la película, ¿no? Pero la mayoría de la gente no tenía ningún tipo de empatía ni de conexión con Mm, esos personajes. No se creó esa conexión. Con Marvel lo hizo poco a poco, fue lo hice un creando, poquito, capacito. presentar al personaje, haciendo que tuviese su película, que funcionara mejor o peor, pero que lo daba a conocer Ya y estaba después ahí, ya los, estaba ahí. los construyó a todos, ¿no? O Sí, sea, sí. salvo el caso de la Viuda Negra, pero teniendo de actriz a Scarlett Johansson le hacía falta ya poco. Y en ese sentido es donde yo pienso que que DC ha fallado en crear ese universo completo. Y Mm. creo que es cuando tiene el momento, la ocasión y el deber, sobre todo el Lo deber tiene que hacer, lo tiene que hacer. de crear ese universo cohesionado, ¿no? Y Por que sea cierto, diferente. Y que sea diferente. y no, no, y que es otro tono, otro tipo de historia, Claro, que claro, es lo claro, que yo claro. creo que estaba empezando a hacer con Zack Snyder, un tono un poco más solemne, ¿no? Lo podemos decir así, solemne, y que a mitad de camino dijo, bueno, no, Solemne, cambiamos de, solemne, solemnes, ay, que solemnes. se cambió de dirección, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que al final terminó, ¿no?, despistando todo el mundo. Pero te iba a decir que antes te comentaba mucho el tema de Michael Keaton volviendo como Batman, y se ha comentado poco, o por lo menos no se ha levantado el revuelo que yo esperaba, ¿no? Esperaba. Pero no con Michael Keaton, que sí se está, no sé, si hay ese rumor, sí que Mm. está creciendo como la espuma, sino que en el final de la última película de Spider-Man, Far From Home, Uh -huh. aparece en un mini cameo J.K. Simon haciendo de nuevo de J.J. Jameson. El mismo actor de las películas de Sam Raimi haciendo Claro, el papel el ahora mismo en las películas. personaje. Claro, y eso muy poquita gente lo ha comentado y yo pienso, digo, lo mismo es que esta gente que ahora mismo se conecta mucho al cine de superhéroes, cuando se estrenaron las películas de Sam Raimi eran demasiado Era, pequeños, algunos probablemente ni siquiera habían nacido. ni hubiera nacido, estamos hablando hace ya casi 20 años, ¿no? Claro, Entonces por me eso parece digo. muy curioso que cuando la vi, porque la película sinceramente esta que la vas viendo así de tanto en tanto porque no me entusiasmaba en absoluto, ¿no? Pero claro, esa sorpresa final, cuando aparece J.K. Simons interpretando de nuevo el papel mítico, ¿no?, del jefe, me pareció maravilloso. Entonces, bueno, quiero decir con esto que no es la primera vez, ¿no?, que lo de recuperar un actor de hace años para hacer el mismo personaje ha pasado con Michael Keaton o puede pasar con Michael Keaton. Sí que es verdad que, claro, en la cultura popular el papel de Batman de Tim Burton, guste más, guste menos, una cosa que caló mucho en la cultura, ¿no? En general, ya no solo en el cine, sino en el que llevaba una camiseta, un llavero, el que se hacía un tatu, que son cosas que quedan ahí como muy marcadas, ¿no crees? Yo es que no solamente recuperaba a Michael Keaton, yo recuperaba toda la. Hombre, no sé si se pudiese recuperar aquel Joker, si se pudiese recuperar, si Michelle Pfeiffer entraría a querer formar, pero yo retomaría los personajes, ya te digo, yo crearía esa tierra, esa Tierra 2, Tierra 3, Tierra 4, donde aquellas historias donde lo que pasó con aquel Batman es lo que ocurrió con Batman. Y que esos personajes han seguido viviendo allí. Alguno habrá muerto, o Michelle Pfeiffer ya es una Catwoman envejecida, el pingüino sigue existiendo. Es decir, yo retomaría lo acontecido en esa tierra, lo retomaría y lo Sí, continuaría. sí, Quedaría
Incluso si quieres, puedes hacer que el Superman de Reeves y el Batman de Keaton compartiesen esa misma tierra, fuesen el Superman y el Batman de esa Ella, por sí, cerrar un poquito, ¿no? sí, Porque, por ejemplo, ¿cuánto Barry White ha habido? ¿Cuánto Jimmy Olsen? ¿Entiendes? Entonces, utilizar sí, a esos personajes que sigan vivos, a los actores que sigan vivos, para sí, hacerlos aparecer con cierto sí. peso, ¿no? Y cierta trascendencia en la historia. A mí eso es lo que a mí me gustaría hacer. Ahora, de lo que se puede Sí. hacer, evidentemente, o Hombre, lo te que ya tengo. iba, te iba a decir que, hombre, es una verdadera pena que Christopher Reeve ya no esté con nosotros, ¿no? Pero pensando, también sale Peter Cushing en Rogue One. Claro. Y le recrearon la cara por ordenador y era como bastante creíble, ¿no? Dentro de que naturalmente esta persona ya no existe, ¿no? Pero que a lo mejor un cameillo, un planito de Christopher Reeve encima de, no sé, de un Pero edificio diciendo... hay soluciones creativas, las hay a cascoporro. O sea, lo único que Sí, tienes sí, que decir, por ejemplo, es que Superman está fuera de la Tierra. claro. Es que no tiene por qué. Sí, pero Porque... ver a Christopher Reeve nos haría ilusión que fuera un planito, Sí, que sí, sí, pero sí, sí. y le pusiera la cara de Christopher Reeve. Lo puedes ver, lo puedes hacer. Se puede hacer mil cosas. Se pueden hacer mil cosas. Sería Creativamente, los territorios creativos para justificar ausencias, para incluirlas de manera breve. Puedes hacer. Las posibilidades son infinitas. No tienes por qué renunciar. No tienes por qué renunciar a eso en absoluto, ¿no? Para nada. Yo creo que DC se ha dado cuenta de que puede hacer eso en el cine porque le ha funcionado en la tele. Sí, Siendo, claro. siendo historias bastante más, me refiero a las producciones bastante más modestas, pero han tenido cierto gancho, ¿no? Hay mucha gente que sigue en esta serie y han dicho, joder, macho, ¿y por qué no lo hacemos a lo grande? ¿No? ¿Por Es qué que no lo lo que hacemos? estamos hablando, es que lo que estamos hablando no es una especulación que se nos ocurra. De cualquier aficionado que de mi edad o más joven, pero de cierta edad, sabe que lo que estamos hablando forma parte de la naturaleza del concepto del superhéroe. O sea, Ujú. estas historias se han hecho con los superhéroes en los cómics desde siempre. Entonces, hoy día se podrían hacer en el cine. Se podrían hacer perfectamente. Se puede volver a retomar a George Clooney, al Batman de George Clooney, otro Batman distinto. Otra O, cosa que George Clooney quiera volverse a vestir de Batman. esta es otra historia, claro, Esta claro. otra historia. Todo es cuestión de todo, es cuestión de pasta en este mundo, todo es. Sí. Pero vamos, mira, ya te voy a decir yo uno que estaría loco por vestirse. Lo malo que no sé si le cabría el traje, pero bueno. Val Kilmer. Val Kilmer. Val Kilmer. Te voy a decir una Ese, cosa, el otro día, hacía muchos años que no veía Batman Forever. Y la verdad que, a ver, tengo sentimientos encontrados con la película, porque por un lado sí que me aparece una historia de Batman mucho más contenida, interesante, que la relación que él tiene con la psiquiatra, con su trauma del murciélago y tal. Y después tiene la otra parte en la que aparecen los dos villanos, que es que parece otra película directamente, que está haciendo zapping y va a otra película. Pero sí que rescato, por ejemplo, cuando aparece Robin por primera vez, la muerte de la familia de Robin, que como que hay una serie de elementos que Joel Schumacher, que por cierto falleció hace unos días, eh, hizo como una pequeña transición, ¿no? De lo que había dejado Barton a su película, pero claro, cuando salen los ramalazos Schumacher, que sí, pero es después que era yo lo que... creo que el Batman de Schumacher tira más del Batman televisivo que el Batman de los cómics. Eso Ten te en iba a decir. cuenta que en Estados Unidos hay una generación de gente para los que Batman es una serie de televisión y no Claro. un cómic necesariamente, porque la serie de Batman televisiva forma parte indeleble de la tradición, de la cultura popular norteamericana, ¿no? Sí. Pero yo no te hablo de películas, yo no te estoy hablando, te hablo de conceptos. Con el O sea, no, concepto. te hablo de conceptos. Lo que te quiero decir es que ha habido muchos Batman. En el cine, en la ficción, ha habido muchos Batman. Ha habido montones de... Incluso ha habido Bruce Waynes que nunca Sí, han sido Batman. Como por ejemplo el de Gotham, el chavalito del Bruce sí. Wayne. Ha habido versiones de... Ha habido Jokers que se han quedado en una edad joven. Nos estamos moviendo y son conceptos que están ahí y que pueden ser retomados y Bueno, cruzados. en Joker, la peli de Joaquin Phoenix, sale Bruce Wayne
con Eso 10 es. años u 11 Eso años. es. Dice, Eso bueno, y es. tienes otro Bruce Wayne, ¿no? Que Sí, dice, sí, 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 no sí, sabe claro. si en ese universo del Joker de Joaquin Phoenix, al cabo de unos años, veremos a ese Batman en concreto. Es más, incluso en lo que estamos hablando, podría aparecer incluso Christian Bale. También, también. Sí, ¿Entiendes? porque Porque, el tono de película es bastante más cercano pero a... ni siquiera una película, o sea, yo te hablo de un concepto. En el momento en que tú abres las puertas y tú en una película metes que es en esta que estamos hablando de Michael Keaton, que estamos hablando de que hubo una tierra donde Batman es más viejo hoy en día, donde Catwoman, desde ese momento tú estableces eso, tú ya estás, expande desde ese momento, es un disparo, expandes todo Lo que quiera, hasta el punto en que el aficionado ya sabe que eso que ha pasado con Michael Keaton puede pasar con cualquier con cualquiera, otro el que quiera. Batman, otra versión de Batman que haya visto, porque ya sabe que ese multiverso se compone de tierras muy distintas donde todo lo que hemos visto acerca de esos personajes y que es distinto de todo lo demás forma parte de ese multiverso. Es una tierra Claro, donde Batman es así. Es una tierra donde Batman se enfrenta a Arnold Schwarzenegger haciendo de Mr. Frío. ¿Mm? Y esa no es el Batman de Pattinson, ni es el Batman de Christian de Bale, Affleck, ni es el Batman de Ben Affleck. Es otra tierra con otra, otro universo. Y en el momento en que tú ya estableces eso con uno, tú ya abres la mente a lo que del quiera. espectador para que sepa que cualquier cosa puede ocurrir. Y Claro, que cualquier cosa que haya sido abandonada puede, ha sido abandonada no porque ya no exista, sino porque ahora nos fijamos en otra cosa. claro, Pero todo eso sigue existiendo, sigue avanzando y se produce, se juega con la elipsis de una manera total. O sea, sí, no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos por qué no lo estamos mirando, pero ahí ya lo pasan veremos. cosas, Ya ahí lo veremos. Y pasan también a cosas. nivel de negocio, dice, digo yo, vamos, a ver, Sí, a sí, estos señores les gustan las películas de Batman, porque podemos tener un Batman y ponemos, porque no podemos hacerlo, o 10, exacto, y los fans la exacto, van a ver. Ya está, exacto. yo lo veo así, la verdad. Y a mí personalmente me hace ilusión. Ya en la serie, cuando se hizo el capítulo este de Crisis en Tierra Infinita, muy inteligentemente hay un cameo del Flash cinematográfico y que se encuentra con el Flash de la serie. Y yo creo que esa fue la primera piedra para que el espectador y Eso el es. fan dijera, Ese era amigo, el que flash esto va del para mundo, arriba. pero además hay un flash anterior, hay un Anterior, flash de los 80, hay una serie que de televisión. también No, sale en la eso serie, es, eso también es. sale. Sí, sí. Hay un flash Entonces de yo los creo que se 80, que dieron Howard cuenta Chaykin era el guionista de aquella. Después está pues el Superman de Lois y Clark, el de Superboy también, de la Superboy, serie el de también. Metrópolis, en fin, que tienes montones de conceptos. O sea, Lo DC, que quiera. sin haberlo querido, DC lo que ha hecho ha sido ir plantando las semillas de su multiverso por todas las décadas donde ha habido productos filmados de DC, tanto películas Sí, como series de televisión. Y yo sí, creo que es el momento de yo creo retomar todo que sí. esto y crear y darle sentido al hecho de que exista todo eso. Sí, y además, que lo que tú dices, mira, DC ha tenido una década en la que ha plantado su universo. Perdón, digo, Marvel ha tenido esta última década. Pero DC, como tú dices, sin saberlo, sin quererlo, a lo largo de los últimos 40 años ha ido poniendo piedrecitas y ahora dice, pero si todo esto me lo puedo traer, si eso es lo Claro, que le gusta, lo tengo, o sea, todo esto lo ya tengo. lo tengo. Me da unas Claro, posibilidades creativas que claro. por ahora Marvel no tiene. Quizás Marvel la tenga en otro momento, pero por En ahora otro no la tiene. momento, siempre. Ya está. Marvel la tira por su camino, la salió muy bien. Y ahora DC dice, pero no necesito hacer esto mismo si ya lo tengo. Claro, claro, ¿Cuántos millones de fans vamos a salir a ver esta peli con Flash si aparece Michael Keaton? Porque a lo mejor claro. si Michael Keaton, bueno, sin Batman, dice, bueno, pues la veré o no, no sé. Pero dice, coño, ahora si va a salir Michael Keaton, va a ir todo el mundo. Porque quiere ver a Claro. Michael Keaton. ¿Te guste o no Michael Keaton? Quieres Está más ver claro que el cómo... agua. Y lo mismo te da hacer ese guión que hacer otro. Que Da dirás, igual, porque da lo vas a igual, ver. Da igual. claro, Sí, da sí. igual. Y En bueno, fin, Carlos, para ir terminando, otro rumor que también se viene hablando de dime. en las últimas semanas es
esa posible serie o ese guión que tenía Ben Affleck en el que peleaba contra Deathstroke, ¿no? Y Sí. que por visto se le ha ofrecido el que pueda desarrollar ese guión a modo de miniserie para HBO Max, ¿no? Tú, si tuvieras que hacer una historia para la pequeña o gran pantalla entre la lucha de estos dos personajes, ¿qué te gustaría ver? Mira, O sea, a dice mí, Juan, Deathstroke, a mí Deathstroke es un personaje que me gusta muchísimo. A mí Deathstroke me parece el Doctor Muerte del universo DC, en el sentido que es un malo, pero que no es un malo, que es un antagonista, es un tío que tiene sus razones, que tiene es hijo de superhéroes, perdón, es padre de superhéroes y de villanos, es padre de un superhéroe de un villano que además que murió. En fin, a mí Deathstroke es un personaje que me gusta muchísimo. Y verlo con Ben Affleck, lo primero que se me viene a la mente es el contable. Es una versión superheroica del contable. Es una sí, pelea entre dos Batmans, eh, entre dos Capitanes América, entre dos Batman, entre un superhéroe y su réplica, que eso también era mucho se da mucho en los tebeos. Y a mí me encantaría ver eso. Y por otro lado, es lo que estamos hablando, es la ampliación de ese multiverso. Es decir, ese claro, Batman es real, o sea, el Batman de Ben Affleck no ha desaparecido, sigue ahí está y ahí, sigue existiendo y está ahí. En cualquier momento podemos recurrir a él y podemos la mirada de la cámara puede obviarse del Pattinson para volver a Ben Affleck cuando le apetezca a DC, ¿no? A mí, ya te digo, es precisamente lo que te estoy diciendo es eso, que creo que es lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer DC. Mira, dice Juan Rivas por aquí que, digo, mira, planteate que Marvel hace también, bueno, un multiverso, ¿no? Que molaría traer a Dolph Lundgren como el Punisher otra vez. Sí, pero Marvel, el concepto de multiverso no forma parte de su tradición, no forma parte y creo que eso, Marvel asume que eso juega, no sé cómo lo va a hacer, no sé cómo lo va a solucionar, pero en cierta manera Marvel asume que eso juega en su contra, porque si te fijas, Mm, por ejemplo, uh, Marvel, uh, Marvel tiene el mismo problema con los X-Men con sí, la serie de X-Men, digo la serie cinematográfica, ¿no? sí, De las películas de X-Men, tienen ya ese problema. Las tres primeras son distintas de las siguientes, ya se cuenta un origen distinto, sí. se cambia ya. Ahora, si en algún momento ya se vuelve a retomar la franquicia y se integra dentro del universo del Marvel Studios, serán otros X-Men. Ahí va a haber problemas con eso, no sé cómo lo va a solucionar Marvel, porque Marvel no tiene esa tradición de multiverso. No lo sé cómo lo hará. Supongo que también estarán un poco las expectativas de ver si DC tira por ahí, si eso funciona, o A ver qué sale. a ver cómo lo va a solucionar. No tengo ni idea. También hay que ver qué es lo que va a pasar, como te digo, sobre todo, con Capitán América no es tanto problema. Con Capitán América la cosa está más resuelta porque Sam Wilson asumiendo la identidad de Capitán América es algo que existió. Pero a ver cómo sustituye a Tony Stark sin Mm. en Tony Stark. Todo eso, toda esa baraja hay que verla porque Marvel no va a renunciar a los beneficios que les da Iron Man como franquicia. ¿Entiendes? En algún Mm. momento tendrá que crear un nuevo Iron Man. Entonces, Claro. hay que ver Y cómo funciona que eso. cuaje como Robert Downey Jr., claro. Eso Mira, es. Carlos, te pregunta Alejandro Hernández que qué tal un crossover Marvel-DC, pero en el cine, ¿eh? Hombre, eso es lo que ya hemos hablado de eso tú y yo muchísimas veces. Yo creo que por ahora no va a ser posible porque por ahora las películas de superhéroes funcionan. Y Mm. Marvel no lo necesita. Quizás DC le vendría bien, pero Marvel no lo necesita. Pero en el momento en que las dos lo necesiten, habrá crossover, pero vamos, eso Seguro, fijo. Lo seguro. que yo no sé si tú y yo lo veremos, ¿no? O por lo Eso menos ya, yo bueno, lo veré. yo No sé si espero yo que lo sí, veré. hombre. Espero que sí. Pero eso acabará llegando, acabará llegando. Mm. También habla que mira Juan Rivas del experimento que fue la película de Spider-Man, ¿cómo se llama? Spider-Man, el Sí, multiverso, que sí, sí. de Spider-Man por ahí, ¿no? Que la verdad que, bueno, pues yo creo que también tiro ahí su piedrecita a Marvel, ¿no? Dijo, Sí, bueno, a sí. Sí, ver, es ¿esto verdad, es cómo verdad, es cuela? verdad.
¿Cómo Sí, cuela, no? pero siendo una película de dibujo animado, es mucho más factible, Sí, aunque después se otro mezclan concepto. cosas y tal. Pero trabajar eso solamente con una película, crear ese concepto de multiverso. O sea, es cierto, ¿no? La idea del concepto de multiverso está metida ahí, ¿no? O sea, Sí, sí. está plantado, pero no sé yo si eso acaba siendo asumido como canónico con respecto a los Marvel Studios, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene otra cosa, claro, que dice, a ver, aquí yo creo que el 99% de la humanidad, tú dices, el Batman, perdón, el Spider-Man, dice, sí, Peter Parker, ¿no? Es que te plantea otra serie de señores y señoras que hacen de Spider-Man, que yo no sé si eso ha cuajado de verdad la cultura popular. O sea, que tú dices, no, a mí yo quiero el Spider-Man, Spider-Man, ¿sabes? No, Porque, sí, bueno, Morales creo que sí ha encajado perfectamente y de hecho sí, también sale en el videojuego, ¿no? De hecho sale también en el videojuego, que por ejemplo un videojuego también forma parte o podría sí, formar. Pero yo creo que si se hace esto que estamos hablando, cuando se habla de multiverso, se centrará en las versiones filmadas, porque si no sí. te acabas perdiendo. Quiero decir, el universo DC de los cómics es otro del universo DC del cine y el universo Marvel de los cómics es otro del universo, porque no se pueden mezclar los dos, o sea, no hay posibilidad No puede, no puede. de imbricarlo, ¿no? No se puede hacer, ¿no? Entonces, asumamos que son dos realidades completamente separadas, ¿no? Pero, evidentemente, en el mundo en la película esta de Spider-Man, efectivamente se trabaja con ese concepto de multiverso y se utilizan pues versiones animadas, etcétera, pero por lo que tú decías, Morales sí forma parte a ti y a mí, a mí es un personaje que nació antes de ayer, pero para mucha gente, para muchos fans nuevos, es un Claro. personaje que estaba ahí cuando él llegó, cuando ellos llegaron, ¿no? Entonces, para ellos es una identidad tan clásica como la que pueda tener Peter Parker, como la que pueda ser la de Peter Parker, ¿no? Bueno, pues mira, ¿sabes qué voy a hacer ahora, no, Carlos? ¿El qué? Lo Me cual, va- no, me voy a ir un poquito a la piscina, ¿cómo lo ves? yo que tú, ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado Sí, y sobre todo, porque poco es una bocanada de aire frío y te puede, tú sabes que estas cosas afectan mucho, ¿eh? Ten sí, cuidado, pero ten yo cuidado. Te gusta meto, una bufandita y te mete la boca. sí, Otra boca, meto un ¿eh? poquito el pie, voy a meter un poquito el pie ahí para probar, ¿sabes? Para ver cómo está, si viene de Tú levante o no de te vas a la poniente, piscina, tú no te vas a la piscina, tú te ¿sabes? vas al chiringuito, tú te vas al chiringuito. Y nada, Carlos, mira, que te voy a decir, pues digo, porque como aquí hay compañeros que entran, salen, que en mi canal de YouTube, El Tribunal del Búho, al que espero que os suscribáis si no lo habéis hecho ya, que dentro de muy poquito tú sabes que va a haber novedades, que hemos estado trabajando esta semana una cosa muy interesante, que yo espero que continúe el tiempo y entre otras cosas para que salga tú. Ya que tengamos tú y yo una camarita bonita, que nos haga parecer hasta guapo, ¿sabes? Correcto, correcto. No está Así que complicado, pero bueno, está bueno, complicado. bueno, pero también podemos salir de espalda. ¿Sabes? Aquí es Me más parece. O complicado con la porque no se... máscara, o con la máscara, o con la máscara. También, también. Y con distancia social reglamentaria, nos saludamos con el codo y todo. Bueno, Carlos, pues, Coño, pues nada, yo ya sabes que, bueno, seguimos en contacto claro que sí. y nada, a ver qué ocurre en este universo de fe que tan entusiasmado me tiene. A ver, Nos venga, vemos. hasta Saluditos. luego, hasta Hasta luego. luego. Bueno, pues no podía hacer directos, pero es que ya os contaré porque es que hemos estado trabajando bastante intensamente en un proyecto muy chulo, muy interesante para mi canal de YouTube, que vuelvo a decir, por si no lo conocéis, que se llama igual que esta cuenta de Instagram, el Tribunal del Búho. Ahí podéis entrar. Hasta ahora el contenido que tengo son las entrevistas que hemos ido realizando aquí en Instagram, que las he colgado en YouTube. Pero habrá en breve un proyecto nuevo que he hecho con mucho cariño y con muy buena gente que se ha sumado al proyecto. Así que espero, bueno, que dentro de muy poco lo podáis ver. Y eso, os suscribís a mi canal y después le dais a la campanita para que cada vez que suba un vídeo nuevo, pues os avise y vayáis a verlo y lo compartáis en todo el mundo y parte del universo de C, Marvel o lo que queráis. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos próximamente en otro directo. Un beso.